Boas noites, balonmaneiros e balonmaneiras, no último programa do ano deste 2020, no de Volta e Media, co balonmán galego, como non podía ser de outra maneira, por supuesto, a mi derecha, María Fresco. María, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues, como bien dices, último programa del año y no podíamos despedir este 2020 sin hablar de el evento, ¿no? Que ha sido nuestro All-Star. Sin duda, un evento espectacular, una puesta en escena, veíamos las imágenes al inicio. Yo creo que ha sido una fiesta importante para terminar este año que acaba, un año distinto, con un objetivo principal de poner en valor nuestro deporte, poner en valor nuestro balonmano. En definitiva, una fiesta del balonmano gallego, la verdad. Pues sí, y bueno, creo que tenemos que ser honestos con nuestros espectadores, ¿no? Y contarles pues un poco qué ha pasado con el famoso vídeo del All-Star, ¿no? ¿Dónde están los vídeos? ¿Dónde están las imágenes? Pues sí, bueno. ¿Tú sabrás algo dónde están o tenemos la duda aún? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Bueno, al parecer pues nos han hackeado la cuenta, ¿vale? Y este vídeo ha desaparecido. Por eso no podéis acceder a revivir el momento del sábado. Y bueno, nada, esto ya se está investigando, así que queremos que sepáis por boca de la Federación en primera mano pues lo que ha sucedido. Y sobre todo, pues eso, que al mal tiempo siempre buena cara, buena sonrisa con todo lo que está pasando, naturalidad y el objetivo de este programa era evidentemente hablar del All-Star, el objetivo era hablar de lo bien que se hicieron las cosas el sábado en Pontedeume y así vamos a seguir. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Comenzamos.
Bueno, pues estábamos viendo en estas imágenes, ¿no?, lo que ha sido la parte del protocolo COVID de este evento y para hablar de ello, pues contamos hoy con la persona responsable de este protocolo COVID, que es Jesús Varela, y además también ha sido una persona muy activa a la hora de la elaboración, ¿no?, del protocolo COVID de la propia Federación Gallega. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, María. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar, ¿no?, preguntarte, pues, ¿cómo estaba planteado el protocolo del All-Star? Bueno, el protocolo del All-Star, pues evidentemente sigue el protocolo Fisicovid de Deporte Galego, de la Federación Galega de Balonmán, y lo que hemos intentado en este evento, por sus particularidades, es ir un paso allá, un paso más allá. Se han realizado test en origen a todos los que viajaron en bus y antes de entrar al pabellón a los que viajaron individualmente, tanto a jugadores como a la gente de la organización. Y después, en tema público, pues se ha llevado un registro del control de acceso de de 2 personas que han ido a ver en directo el espectáculo. Y bueno, yo creo que eso es lo más destacable. Luego, pues ya siguiendo el protocolo Fisicovid, pues la desinfección de los vestuarios, el uso por turnos, el etiquetado de las botellas de agua, etcétera, etcétera. Pues seguimos. Jesús, ¿hubo alguna incidencia dentro de la pedazo de burbuja que creamos allí en Pontedeume en el All-Star? Bueno, quizás la más destacable sea la ausencia del vídeo, ¿no? Que rectifique todo lo que estamos contando. Pero yo creo que no hay ninguna incidencia destacable con respecto al COVID. La incidencia sería que el buen comportamiento de los jugadores y todos los miembros del staff. Si hubiera que destacar algo, quizás precisamente por esas medidas, el retraso que fuimos acumulando en las distintas actividades, que se notó un poquito al final, ¿no? Que nos fuimos un poco del programa que teníamos medido. Bueno, Jesús, y aprovechando que estás con nosotros, ¿no?, y como ya decía antes, que has sido una persona activa en la creación del protocolo de la Federación, ¿qué valoración harías, pues, de la vuelta a las pistas hasta el momento? Yo creo que la valoración por nuestra parte es buena, es muy buena. El objetivo, como habíamos hablado en la asamblea con los asambleístas, era arrancar, era volver a la actividad. Nos lo estaban pidiendo todos los jugadores, a veces con más dudas o menos dudas, pero yo creo que este inicio que hemos hecho disipó las dudas y bueno, no había más que ver la cara de los jugadores el sábado en el evento para ver que creo que estamos yendo por un buen camino. ¿Cómo ves la adaptación antes de lo esperado, ¿no? Parece que las ganas que había por comenzar la competición ha ayudado, ¿no?, a esa adaptación rápida, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que la adaptación es muy buena. Evidentemente yo no estoy en la pista para sufrirlo, pero sí del sábado me llevo la sensación de que los jugadores tenían ya muy interiorizado el protocolo y la manera de actuar. Y yo creo que eso es un dato muy importante para valorar la adaptación. Sí, lo tienen como asimilado ya, ¿no?, ese tipo de cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por darnos un poco una explicación sobre todo el trabajo que realizaste, como siempre, súper minucioso y súper metódico. Te agradecemos el trabajo que llevas haciendo todos estos meses para que el balonmano gallego también se pusiera en actividad y te agradecemos mucho tu presencia hoy. Muchas gracias a vosotros. Y pasamos, bueno, sí, María, seguimos. Y pasamos a la parte del evento, de la parte de que sería de Cáritas, María. Pues sí, hay que recordar a todos que este evento, pues, fue un evento benéfico, compaginando con Cáritas Pontedeume, un evento que buscaba, ¿no?, pues ayudar a las familias que lo necesitan en estos momentos, pues, que estamos pasando, con la recogida de alimentos perecederos y con ayudas, bueno, económicas.
Y bueno, Nacho, yo creo que ha sido todo un éxito la recogida de alimentos, ¿no? En el propio pabellón. Creo que puedes hablarnos de datos. Sí, la verdad fue un éxito porque fueron más de cerca de 300 kilos de alimentos. Un momento, sin duda, para ayudar a esas familias que más lo necesitan y en estos momentos tan complicados. Realmente también tenemos unas declaraciones del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pontedeume, que también agradecemos, por supuesto, la colaboración del Ayuntamiento en este evento, aparte del Club Balonmano Pontedeume, que también estaba presente, y la Diputación de La Coruña. Y creo que tenemos también una entrevista que le hicimos al concejal. Bueno, a verdade é que foi un evento espectacular, con letras mayúsculas. Só podo agradecer a Federación Galega de Balonmán, tamén, por suposto, o Club de Balonmán Pontedeume, o Club de Opticalia, Fútbol Sala Pontedeume, tamén, bueno, o Grupo de Voluntariado de Protección Civil de Pontedeume, porque, bueno, entre todos organizaron aquí un evento espléndido, por sorte, unha boa recollida de alimentos, case 200 kilos de alimentos e produtos de higiene persoal. E, bueno, unha completa festa que durou 5 horas e media. De feito, bueno, son as 10:30 da noite, moi contento. Bueno, a xente coa que podedes ver falar incluso está super contenta, abraiada. Esperamos que poida ser un evento que podamos seguir organizando cada ano, por suposto. Y, por supuesto, si el balonmano pues, puede ayudar en estos momentos, pues ha sido un momento importante y estamos muy agradecidos también al Ayuntamiento. Pues nada, María, vamos a cambiar de tercio. Pasamos al meollo de la cuestión, al tema concursos, esos concursos que dentro del evento que dieron tanto de sí, tanto espectáculo. Y evidentemente vamos a explicar un poquito de qué trataban estos concursos. Al final del concurso había un concurso inicial de lanzamientos de posiciones, en las cuales los jugadores elegían en dos posiciones pues, dónde poner un balón de distinto color para que puntuaran doble. La verdad era un ejercicio bastante exigente y bastante físico, porque era un montón de lanzamientos continuados y al final siempre las fuerzas pues siempre flaquean, ¿no? En este tipo de ejercicios. También había en segundo plano un circuito de habilidades por medio de un zigzag dentro de la pista y después una serie de lanzamientos de precisión, ¿no? Con una serie de lonas que poníamos para también intentar, por medio de bote o lanzamiento directo, para intentar conseguir el máximo número de puntos, ¿no? También influía el tema del tiempo, ¿no? Si realmente les sobraba ese tiempo al final y no hacían el tiempo completo, ahí los jugadores también sumaban puntos. Bueno, también al final, y para terminar esta parte del concurso, había lanzamientos de 7 metros, típicos de balonmano, al fallo, evidentemente, y creo que ha sido pues muy importante, sobre todo, y muy bien planteado el tema de los concursos, ¿no? Bueno, y además, si hablamos de concursos, tendremos que hablar de ganadores, ¿no? Podemos decir que en el concurso de lanzamientos, que ha sido el primero de la jornada, Aarón Seoane de la Asociación Deportiva Carballal y Alba Afonso de Chaiplas Cañiza se alzaban con el primer puesto. Después tuvimos el concurso de habilidad, donde Cristóbal González del Seix Donadal y Cintia Bello, otra vez del Carballal, pues conseguían también ese primer puesto. Y para terminar con el concurso de 7 metros, Raquel Santos del Chapela y Mario Crecente del Balonmano Culleredo, pues fueron los que consiguieron llegar a ese último lanzamiento de la gran eliminatoria que hubo, ¿no? Y bueno, pues no podía ser menos que hayamos hablado con ellos y nos hayan contado pues un poquito pues cómo fue la experiencia, ¿no? La tarde divertida, entretenida, echamos unas risas que falta que hace. Lo único malo es eso, el viajecito desde Vigo, que bueno, fue un poco duro, pero se lleva bien.
temporada y hacer así un poquito de un parón amistoso en Navidad, la putada del COVID, pero bueno, que te limita ciertas cosas. Pero bien, con ganas de repetirla, ¿no? Pois eu un pouco o que xamos os compañeros, creo que non sei se era o momento, pero creo que facía falta un evento como este para darlle máis visibilidade ao balonmán galego. Creo que a federación están a facer moi ben e nada, iso, botar unhas risas cos compañeros da mesma liga e, bueno, encantado de estar aquí, unha boa experiencia. Yo creo que fue una gran idea que tuvo la federación. De hecho, creo que todos, cuando nos llegó la primera noticia, fue un poco como, es un poco una locura en la época en la que estamos viviendo todos, o se está viviendo en el mundo, pero creo que se organizó perfecto. Creo que está siendo un buen evento para, tal y como decían los chicos y como decían ellas, juntarnos todos, pasar una buena época ahora que estamos en Navidades y olvidarnos un poquito de todo lo deportivo que nos está pasando fuera. Sí, creo igual, también es como poder salir de casa un poco, ¿sabes? Y no solo de casa entrenar, entrar a casa, colegio y tal, esto también es un respiro para todos. Y aparte con las medidas así te sientes seguro al venir con todo lo que hicieron y así. Muy bien. Muy bien, la verdad, bastante buenas. Hay distancia a la hora de usar los vestuarios, fuimos por grupos. Lo único malo del test que nos hicieron, que me dieron un poco de cosquillas en la nariz. Luego estuve estornudando un buen rato. Pero muy bien, buenas medidas. Sí, a ver, yo creo que ya la gente, es que ya estamos un poco, perdón la expresión, con el culo pelado en ese tema y la verdad que a la gente ya le sale de dentro, tomar las medidas de distancia, no quitarse la mascarilla, que yo a veces lo hago, pero inconscientemente. Pero bueno, bien, sí, son correctas. Sí, estoy de acuerdo. A verdade é que eu sou bastante rayado con este tema do protocolo, que estive aquí, estive moi tranquilo, creo que as medidas seguironse moi ben, e nada, ese é o camino, creo que cando algo se fai así ben planificado e tal, sale ben, como seguramente sairá hoxe. Bueno, y para seguir, hoy vamos a conocer una perspectiva diferente. Estuvo pues dando cobertura al evento en directo Alfonso Núñez, periodista del programa Galicia en Goles de la Radio Gallega, y hoy contamos con él para que nos cuente pues cómo lo ha vivido. Buenas noches, Alfonso. Hola María, hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en primer lugar, pues la pregunta clave, ¿qué te pareció el evento? Bueno, el evento la verdad que espectacular. Yo puedo confesar aquí que, bueno, durante la semana, ¿no? Cuando vi la cobertura que tenía que cubrir este evento, leía lo de All Star y decía, bueno, pero aquí se han vuelto un poco locos, ¿no? Se fliparon un poquito aquí a la hora de hablar de un All Star, a ver qué nos vamos a encontrar allí. Entonces iba un poco con la incertidumbre de saber lo que íbamos a ver y nada más entrar en el pabellón, ver montada ya toda la infraestructura, todos los concursos, lo emocionante que fue, las buenas sensaciones que se transmitían, etcétera, etcétera. La verdad es que un auténtico espectáculo y a mí me gustó mucho el intentar transmitirlo al resto, ¿no? Porque seguramente, bueno, es mucho más visual, seguro que con las imágenes de televisión, pero también a través de la radio, bueno, el dar la importancia, ¿no? A este tipo de eventos en un momento tan complicado en los que está sufriendo tanto el deporte más humilde, por así decirlo, bueno, pues el montar una fiesta como esta, yo creo que merecía la pena el poder transmitirlo, contarlo y entrevistar a los grandes protagonistas que fueron los jugadores que desde luego contribuyeron a hacer una auténtica fiesta en un año pues muy complicado, ¿no? ¿Habías vivido alguna experiencia similar en el deporte gallego, en el deporte en general, en tu trayectoria? Pues la verdad es que no. Y mira que he estado cubriendo 1000 deportes diferentes en 1000 sitios distintos y ya te digo que no. Y es que además iba con esa incertidumbre, ¿no? Por la época en la que estamos, que ahora mismo todo es, bueno, prácticamente llegas a los estadios, esas medidas COVID, en muchos de ellos ya ni puedes hacer a veces entrevistas o si las haces no tienen nada que ver con lo que era antes, ¿no? Con lo cual, claro, dentro de toda esta situación el contexto todavía adquiere pues
un relieve más importante, por así decirlo, ¿no? Y más sorprendente a la hora de llegar allí y ver cómo estaba todo montado. Me pareció súper original los concursos, el de habilidades, el de los lanzamientos, ya te digo, emulando al más puro estilo NBA, con esos carritos, con esos, bueno, pues con los balones de diferente color, etcétera, etcétera. Yo creo que no lo había vivido, yo fui el primer sorprendido y la verdad que un 10, y lo digo absolutamente de corazón para la idea, para la organización y el poder llevarlo a cabo como se hizo. Bueno, Alfonso, y tú que cubres, ¿no? Pues partidos semana tras semana, ¿cómo ves el balonmano gallego actual? Pues mira, la verdad que es uno de los deportes que menos oportunidades tengo de contar. Lógicamente tiene mucha más tradición hacia el sur de Galicia. Yo estoy más en el norte, ¿no? Habitualmente, y es cierto que no tengo la oportunidad de estar tan en contacto, pero bueno, a mí es un deporte que me encanta. Cuando estuve estudiando fuera, pues también lo practiqué, incluso en el colegio mayor, me gusta muchísimo. Y bueno, yo creo que estamos viviendo un momento algo complicado, pero es importante, ¿no? Que a través de este tipo de, bueno, pues de eventos, el poder darle ese altavoz para que cada vez se vuelva a instaurar, ¿no? Cada vez más también en la base, que los niños puedan practicar balonmano, porque es un deporte, bueno, pues con una gran tradición aquí en Galicia. Creo que hay que intentar recuperarla entre todos, porque es un deporte sanísimo, divertidísimo, y con eventos como el que vivimos el otro día, pues ojalá, ¿no? Que haya niños que también se puedan enganchar, padres que también digan, oye, pues me apetece, ¿no? Que mis hijos practiquen balonmano. Y bueno, luego te encuentras con gente, pues eso, ¿no? Como Aarón, como Cristóbal, como Alba, como Cintia, los escuchabas luego hablar. Yo me quedaba con unas palabras de Cristóbal, ¿no? Que me decía, bueno, yo lo tuve que dejar un poco por tema de trabajo, etcétera, etcétera, pero es mi pasión, ¿no? Y este año que podía volver, ahora me encuentro con esta situación, pero me encantaría que se volviera, ¿no? A pelear por el balonmano y que se vuelva a instaurar cada vez más en todos los colegios aquí en Galicia, ¿no? ¿Y crees que son necesarias este tipo de actividades para poner en valor nuestro deporte? Sin duda, ya te digo, yo salí completa, yo salí del pabellón y dije, joder, me gustaría haber participado, ¿no? Yo también quería hacer ese concurso de habilidades y de lanzamiento, ¿no? Por un momento me ponía allí en la piel de ellos y digo, es que lo tienen que estar pasando en grande después de un año tan complicado, ¿no? Entonces creo que bueno, pues que a través de estos resúmenes, de estos vídeos, que es súper importante, ¿no? El poder trasladar lo que es el deporte en sí, que es un deporte, ya digo, ¿no? Muy divertido, competitivo, realmente apasionante, con lo cual, no sé, yo creo que con este tipo de actividades, implementar también, ¿no? Este tipo de concursos, me parece una idea fantástica para poder promocionarlo y que otra vez, ¿no? Se vuelva a encender un poquito esa llama del balonmano aquí en Galicia, porque es un deporte con tradición y que tiene que recuperarla, como creo que antaño estaba ya instaurado en muchos sitios. Pues, Alfonso, gracias a Galicia en Goles, Radio Galega, gracias, Alfonso. Por supuesto, para nosotros fue muy importante que estuvierais presentes en el evento y darle esa cobertura. Le ha dado al evento también una importancia, si cabe, más importante aún. Y una feliz entrada de año. Pues lo mismo os deseo, muchísimas gracias por invitarme también al programa y nada, que el año que viene, que ojalá también, ¿no? Podamos repetir y vivir también un fin de semana como este, porque me parece que es una idea que creo que ha venido para quedarse y ojalá que sea así. Así que nada, también os deseo, ¿no? Una feliz salida y entrada, sobre todo de año 2021, y que podamos volver a practicar cada vez más deporte para vivir este tipo de eventos. Así que gracias, María, gracias, Nacho, y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias, Alfonso. Bueno, Nacho, y tendremos que hablar del partido All-Star, ¿no? De entrar de lleno ya en ese partido de las estrellas del balonmano gallego, ese partido mixto. Tú lo viviste en directo. Increíble, ¿no? La importancia de la jornada, sobre todo la relación entre lo que decían en las declaraciones, ¿no? Entre rivales que son durante toda la temporada y esa convivencia entre ellos. Al final, lo importante es también que, evidentemente, gana el balonmano en general. No es que... Me dijo un pajarito que yo estaba muy apurado, pero creo que fue un empate, ¿no? No sé si estuvo arreglado o amañado eso al final. Pero, evidentemente, lo único que
por supuesto tenemos claro es que el evento ha sido espectacular y sobre todo la parte que decías tú, ¿no? De la parte de los equipos mixtos también nos ha dado una diferencia, ¿no? Con respecto a la normalidad, que cómo se viene desarrollando este deporte, ¿no? Pues sí, la verdad que yo tuve que ser espectadora desde casa por problemas personales, pero fue un lujo, fue, un evento totalmente diferente y la verdad que hasta viéndolo desde casa, ¿no? Pues ese buen rollo que como dices tú, se veía ahí entre rivales que cada fin de semana se enfrentan entre ellos y han sabido hacer piña y ser equipo por la causa y la verdad que en casa pues también se sentía ese buen rollo, ¿no? Transmitían pues que lo estaban disfrutando y que además nos querían hacer disfrutar a los espectadores y ha sido un espectáculo muy, muy grato de ver. Y creo que tenemos algunas declaraciones in situ de ese día también que son importantes para saber un poquito lo que pensaban los principales protagonistas. Jugadores. Bueno, en mi caso no es la primera experiencia porque ya con la universidad ya tengo jugado torneos también de mixto y la verdad es que muy bien. O sea, las experiencias que he tenido tanto hoy que la verdad es que ha sido muy divertido, yo creo que lo hemos pasado todos muy bien, igualado, que para nada no lo esperaba y nada, muy contento, que la verdad es que la federación se lo ha currado mucho y lo ha montado muy bien. Bueno, en mi caso es la primera vez que vengo a jugar un All-Star y en principio sí que venía nerviosa, pero después de llegar aquí pues he visto las cosas diferentes y para repetir. Y nada. Pues yo creo que todo lo que tenga difusión para el balonmano va a sumar, evidentemente. Y más después de este año que hemos pasado con la pandemia, toda acción yo creo que suma. Y nada, lo que comenté un poco, la verdad es que se lo han currado muchísimo, ha sido muy divertido, muy innovador también y ya estaba muy bien. Muy bien. Bueno, como ha dicho mi compañero, opino lo mismo, que es una buena iniciativa y nada, eso. Pues es una iniciativa muy bonita para poner en valor o deporte galego, o balonmán galego en este caso, o balonmán autonómico, tanto femenino como masculino. Hay que dar un paso adelante, con estas iniciativas pues vamos a conseguirlo. Eu creo que é un acerto por parte da Federación Galega de Balonmán, unha boa iniciativa para dar visibilidade ao noso deporte e, sobre todo, un incentivo aos nosos deportistas buscando este tipo de eventos aos que todos lle gusta participar e formar parte. Creo que non só neste evento, sino en toda a práctica deportiva que estamos a facer aquí en Galicia, máis concretamente no tema do balonmán. As medidas que estamos a levar a cabo son efectivas, creo que non saltou ningún tipo de contagio no noso deporte, síntoma ou sinal de que está funcionando e que se está cumplindo estrictamente. Sí, por sorte, a Federación está facendo, de todos os clubes están facendo un traballo moi importante, moi bo para que estemos practicando o deporte seguro. Bueno, y un partido tan especial y un evento tan especial no podía quedar solo con estas declaraciones, así que como cada semana, hoy vamos a contar con invitados en directo, protagonistas de este All-Star 2020, y con nosotros tenemos esta noche a Vanessa Martínez del balonmano Caselas, a Mario Crecente del balonmano Culleredo, a Marcos Pérez, árbitro de la Federación Gallega de Balonmano, y a Víctor Garrido, técnico del Osmu Balmeaño Senior masculino. Buenas noches a todos. Hola, buenas. Buenas noches. Bueno, Vanessa, voy a empezar por ti. La verdad que has demostrado que eres una verdadera All-Star en este evento porque, bueno, has estado de 10 en todas las pruebas. Como espectadora, pues te lo tengo que decir porque, bueno, increíble. Y bueno, quiero preguntarte cómo has vivido esta experiencia bajo palos y si, bueno, hemos leído así alguna entrevista que has dado. ¿Esto te da aliento para seguir unas cuantas temporadas más jugando?
A ver, María, la verdad es que yo disfruto muchísimo del balonmano y lo llevo en la sangre desde que era súper pequeñita, pero cierto es que una ya tiene una edad y tiene que ir pensando en jubilarse. Para mí este evento ha sido como un chute de energía bestial porque realmente habiendo tanta gente joven y chicas que están ahora mismo en el balonmano a tope, pues que contaran conmigo ha sido todo un honor y la verdad es que repetiría sin pensarlo otra vez. Fue algo único, que no había vivido en todos estos años de balonmano, esa es la verdad. Bueno, pues para Marcos, pero bueno, en realidad todos contestamos, pero me dirijo a Marcos ahora directamente. ¿Creéis que hacen falta más jornadas de este estilo para acercar un poquito los estamentos, el estamento arbitral al estamento de jugadores o jugadoras o el estamento de entrenadores o entrenadoras? Marcos. Sí, o sea, yo que, bueno, el verano estoy más con playa y digamos que esas jornadas son un poco más habituales, pues digamos que el meter un poco la playa en la pista, pues hace un poco que el producto que tenemos, que es un buen producto, venderlo a la gente que no conoce nuestro deporte. Y aparte de eso, juntarnos entrenadores, jugadores, distintos árbitros que a lo mejor no nos vemos en mucho tiempo, estar otra vez unidos, o sea, es lo mejor. Mario. Sí, yo estoy con lo que dijo mi compañero. Creo que hacen falta este tipo de eventos para que la gente se dé cuenta de que el balonmano también puede ser espectacular. Y, sinceramente, hacer algo tan guay en un momento tan complicado, yo creo que es doblemente bueno porque creo que salió muy bien al final. Víctor, ¿qué te pareció? Que todo lo que sea darle difusión a nuestro deporte, bienvenido sea. Y bueno, en este caso creo que contamos con los actores perfectos para darle visibilidad. En el caso del estamento arbitral, creo que Marcos fue una de las personas ideales para dar espectáculo en Pontedeume hasta el All-Star. Y bueno, ya te digo, bienvenido sea todo esto. Vane. Exactamente lo mismo que mis compañeros. Para mí fue un evento súper especial en el que compartimos mogollón de cosas, chicos y chicas, algo que no estamos acostumbrados y bueno, para mí es un acierto y la federación lo planificó todo súper bien y no pudo estar mejor. Yo creo que le tuvimos que parar los pies un poco, quiero decir esto porque tengo que decirlo, le tuvimos que parar los pies un poco a Marcos porque quería irse un poco del guión, pero evidentemente al final intentamos compensar eso de otra manera. ¿Qué os pareció el montaje cuando llegasteis allí? ¿Os esperabais que hubiera tanta cámara, la cámara que iba de un lado a otro en el pabellón? ¿Qué os pareció el montaje? ¿Os lo esperabais, Víctor? No, la verdad es que para nada. A ver, se hace raro el ver un montaje así para bueno, en este caso un partido de balonmano, un evento de balonmano, ¿no? Quizás somos los primeros que no le damos la importancia en muchos aspectos a nuestro deporte y bueno, creo que lo del otro día fue un punto de partida para demostrarle a la gente que bueno, con trabajo podemos ser un deporte igual que es de espectacular que el baloncesto, que el fútbol. Y que quizá a lo mejor un evento a nivel autonómico que nadie esperaría en muchos casos gran cosa, nada diferente a lo ya visto hasta ahora, pues ha logrado sorprender, ya te digo, el primero a mí mismo, el llegar allí, el ver la camarita de lado de la pista como la de grandes eventos o todo, como te digo, el montaje, el tema de los balones, las lonas, o sea, nada, no había visto nada en Galicia referente al balonmano hasta ahora, en todos estos años, igual, algo de tal magnitud. Para mí, chapó, me quedé asombrado. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Mario, ¿no? Lo primero, darte la enhorabuena porque has sido el ganador de esta prueba de los 7 metros y ya que te tenemos aquí en directo, pues aprovechamos. Y bueno, por lo que estáis diciendo, ¿no? Pues yo creo que todos repetiríais la experiencia. Pero ya que habéis tenido pues el lujo, ¿no? de haber vivido el primer All-Star de la historia del balonmano gallego, vosotros, luego ya después de haberlo asimilado, ¿no? Lo que habéis vivido,
¿Añadiríais algún tipo de prueba? ¿Tenéis algo en mente que os gustaría ver en el próximo All-Star? Y bueno, Mario, ya empezamos por ti, ya que aprovechamos para dar enhorabuena. Sí, bueno, yo sinceramente creo que las pruebas estuvieron muy bien, pero yo que en algún campamento de balonmano he hecho algo parecido a esto, aunque bueno, no del nivel, obviamente. Había una prueba que era de contraataques, hacerse contraataques espectaculares y tal, y también lo tengo visto en partidos en Francia, en Alemania, que suelen hacer. Esa prueba estaría bien verla en Galicia porque creo que también es muy espectacular. Bueno, nosotros tomamos nota de todo lo que decís, porque obviamente los protagonistas pues también tenéis mucho que aportar, ¿no? Marcos, ¿tú cómo lo ves? ¿Echaste en falta algo? ¿Te gustaría ver algo más? Yo he hecho en falta el público, obviamente, o sea, es lo que más he hecho en falta. Pero bueno, la verdad que ha estado genial y comparto la misma opinión que Mario, es decir, tema de contraataques, a lo mejor pues inventar algo por parejas, ensayar en contraataque, con algo visual, porque al final tenemos un producto muy bueno que no sabemos hasta qué punto es. Es decir, es muy vendible y es muy visual y da muchísimo juego, Tú, Vanessa, desde los palos, ¿te gustaría que hubiera algo así específico más para porteros? ¿Cómo lo viste? A ver, yo realmente lo vi súper completo. Como es algo nuevo para mí, sinceramente no eché nada en falta, pero cierto es, como dicen mis compañeros, que quizás algo de contraataque pues sería algo un poco más espectacular y un poco más también para complementar lo que ya tuvimos. Pero sinceramente para mí estuvo súper completo y estuvo bien. Bueno, Víctor, ¿y tu visión, aparte de haber jugado ya a esto y como técnico, cómo lo viste? ¿Qué te gustaría ver? Yo me imaginaba que alguno iba a tirar por el tema de los contraataques, más sabiendo el gusto por el playa aquí, el tema de los shotouts. Me parece una opción perfecta para darle un poquito más de visibilidad a esto. Y después quizá, a ver, sí que es cierto que lo de que haya sido mixto lo hace un poco diferente, pero igual darle ese puntillo de vidilla, de competitividad, de que los chicos contra los chicos y las chicas contra las chicas, porque alguno decía, no, joder, pues a mí lo que me gustaría dentro de esto All-Star sería el ir a cañón, el de irse en piedad, y quizá al ser mixto te cortas un poquito más, ¿no? Entonces, no sé, igual era una opción a valorar el que fuera un verdadero partido de las estrellas entre las mejores chicas y los mejores chicos y todo el mundo a cañón en el partido. Bueno, y tú como técnico, chívanos ahí porque tenemos dudas. ¿Está pactado el empate, sí o no? No. Yo, los que me conocen un poquito saben que no me gusta perder ni a las canicas y menos teniendo a mi hermano y a Carlos en el bando contrario. O sea, teniendo a dos de mis pupilos en el banquillo rival, pues vamos, si le podía meter de 5 de 6, no iba a conformar con el empate. Eso que os quede claro a todos, ¿eh? Bueno, por allí no se decía lo mismo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Importante que nos digáis un poquito cuando sonó el teléfono y os llamaron para daros la noticia de participar en el All-Star, ¿cuál fue la primera reacción? Mario. Pues, sinceramente, yo estaba saliendo de un proceso de lesión y cuando me enteré de que se iba a hacer esto, dije, no me puedo perder esto. O sea, no puede ser que vayan a hacer esto justo cuando yo estoy así tocado y tal. Pero bueno, tras consultarlo con mi fisio y tal, pues decidí ir porque creo que es algo que siempre tuve en mente de hacer y siempre quise participar en algo así, y ya que se hacía este año en Galicia y además con este nivel de realización, yo no lo dudé. Víctor. No os voy a mentir, y yo creo que le pasó a más gente, el que te hablen del 26, 27 de diciembre, bueno, estas fechas, y te hablen de un desplazamiento tan largo, siempre tira un poquito para atrás. Eso sí, en cuanto te cuentan cuál es el proyecto que hay, bueno, el evento en sí, yo creo que a todo el mundo le gusta la idea, te animas, te lanzas y la verdad, vamos, que repetiría de cabeza como si me dices que es el día de fin de año. Vale la pena. Vale. Pues sinceramente a mí me hizo muchísima ilusión porque yo, a pesar de mi edad y mi veteranía, sigo disfrutando del balonmano como una niña de 15 años.
Entonces, yo en el momento que me dijeron que era una de las seleccionadas, al principio no me lo creía mucho, pero en cuanto supe que sí que era, me fui con muchísima ilusión y repetiría el que viene y el siguiente. Marcos. Había que ir, ¿no? No me lo digas, ya lo sé. No, dino. No, la verdad que en los tiempos que corren y al final que no puedes ver tus amigos, al final esto es una familia. O sea, yo con Víctor he pasado mucho tiempo, con Vane me llevo genial, con vosotros, o sea, Mario la verdad que no lo conozco personalmente, pero bueno, lo conocí allí, pero es que al final somos una familia todos y qué mejor momento que ahora de poder hacer algo juntos y poder celebrar algo espectacular que fue brutal y por lo menos ver a mis amigos del balonmano, que sois todos vosotros los que estaban ahí. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, una última pregunta. Vosotros que sois personas activas ahora mismo dentro del mundo del balonmano, todos estáis pues arbitrando, dirigiendo y jugando. ¿Cómo creéis que va a ser la competición después de Navidades? ¿Pensáis que vamos a volver un poquito a la normalidad? ¿Esto va a seguir? ¿Qué esperáis de este año nuevo? Vanessa. Pues yo creo que esta temporada, desgraciadamente para todos, va a seguir igual. Pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas épocas y seguir disfrutando del balonmano con o sin mascarilla. Los que lo llevamos en las venas lo disfrutamos exactamente igual. O sea, que hay que seguir. Pues sí. Víctor. Yo solo pido que por lo menos, tal y como lo estamos haciendo ahora, nos sigan dejando competir, ¿no? No sé lo que pasará ahora después de enero, pero bueno, solo espero que si no es mejorar, por lo menos que nos dejen competir tal y como lo estamos haciendo, que la verdad es un premio, es un regalo cada fin de semana y que no nos lo quiten porque a cualquiera de nosotros creo que nos matan. Pues sí, Marcos. Exactamente lo mismo, o sea, ojalá tuviéramos una bola de cristal y saber el futuro, pero realmente tenemos que ir día a día, disfrutar de... Si es algo parecido al balonmano, es que es como si nos quitan un caramelo a un niño. O sea, es como el vivir. Y al final es eso, es poder competir, se puede hacer mejor o peor, pero yo creo que muchos jugadores que ya están acostumbrados, en esta segunda vuelta van a volar. Ya la mascarilla no es un impedimento, de hecho lo de los 15 minutos casi yo los quitaría y a volar porque la gente ya va a dar mucha más guerra que en la primera vuelta. Bueno, Mari, tu visión como jugador. Pues sinceramente estoy con mis compañeros. Creo que hemos sido unos privilegiados por en este tiempo que hemos vivido seguir haciendo lo que más nos gusta y creo que la cosa no sé si mejorará, pero creo que como mínimo seguirá igual y espero que podamos seguir disfrutando de ello. Y estoy también con Marcos en el tema de que creo que ya estamos acostumbrados. Yo ya no sé lo que es entrenar sin mascarilla, llegar a un vestuario, no estar pendiente del gel cada hora. Y creo que ahora ya estamos acostumbrados, solo queda seguir mejorando, aunque sean estas condiciones. Sin duda alguna, la mejor forma de despedir el año y con una gran fiesta y vernos todos, ¿no? Porque pienso que fue lo importante. No queda mucho más. Agradeceros a todos y a todas que vuestra presencia, que perdierais un ratito en comentar lo que vivisteis el sábado, tan importante para nosotros vuestra visión. Y nada, que tengáis un buen año nuevo, una salida de año estupenda y que el año que viene todo esto le demos una vuelta y que el pasado haya sido un mal sueño. Igualmente. Muchas gracias. Feliz año a todos. Igualmente, feliz año. Igualmente, chicos. Gracias. Bueno, y esto ya va llegando a su final, pero no podíamos terminar, pues, sin antes, hoy no voy a decir poner a nadie de vuelta a media, pero... No se te ocurra, no deberías. Pero sí vamos a hablar con la persona que tuvo la idea de este All-Star y que la ha llevado a cabo y que, como estamos comprobando con los testigos, ¿no? Que han sido, pues, que han presenciado este evento en directo, vamos a hablar con esa persona, Bruno López, presidente de la Federación Gallega de Balonmano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Bruno, ¿cómo nace la idea de este All-Star? Bueno, la idea, lo cierto es que ya estaba ahí, ¿no? Llevamos un año en el que hemos tenido que cancelar numerosos eventos, veníamos de
de cancelar un evento que teníamos previsto en el puente de diciembre. Y bueno, estábamos muy relajados, ¿no? No podíamos finalizar el año sin hacer nada. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Pontedeume nos pidieron ayuda para un evento que ellos tenían previsto y tomando un café en Pontedeume, pues al final nos calentamos, ¿no? Salió de, oye, ¿y por qué no? Claro, yo creo que Nacho ahí pensaba que la cosa iba un poco de broma, pero a medida que pasaban los días, pues nos lo íbamos tomando un poco en serio. Así que al final, bueno, nos pusimos a ello y conseguimos sacar adelante. Bruno, buenas noches. ¿Cómo el objetivo del evento fundamental cuál era desde el primer momento? Bueno, nosotros el objetivo es un poco el que llevamos todo el año, ¿no? Poner en valor el balonmano gallego. Creemos que el esfuerzo que están haciendo los clubes durante este año, durante este difícil año, los clubes, jugadores, jugadoras, colectivo arbitral, pues bueno, se merecía una especie de homenaje, ¿no? Y intentábamos que pudiesen olvidarse un poco de todo esto que estamos sufriendo y disfrutar de una jornada que se aproxime lo máximo posible a lo que estaban acostumbrados. Yo creo que al final hemos conseguido estar, bueno, en una especie de burbuja, ¿no? Aislados de todo esto y bueno, ha sido una buena jornada y creo que la gente ha salido contenta. Bueno, y Bruno, habrá segunda edición. Conociéndote, seguro que ya sabemos todos la respuesta, pero además veremos novedades con respecto a esta primera edición, lo que todos quieren saber. A ver, yo tenía clarísimo, teníamos dudas, ¿no? Sobre el tema del formato, no sabíamos si íbamos a tener que cambiar muchas cosas, si el formato iba a ser lo suficientemente atractivo y bueno, lo que intentamos es evidentemente hacer más ediciones. Tenemos claro que estamos pensando ya en el All-Star Junior para este año y por supuesto que el All-Star tendrá, no sabemos si en la misma fecha, porque no podemos olvidarnos de que normalmente teníamos un campeonato de España en el mes de enero, pero sí que la intención es mantenerlo y que sea un evento itinerante y que podamos disfrutar de él en diferentes sitios de Galicia, ¿no? Bruno, ¿cómo definirías un año tan difícil como 2020 a nivel deportivo para nuestra federación? Fue un año exigente y al mismo tiempo fue un año muy productivo. Nosotros el otro día lo comentábamos, la Junta Directiva hace 2 años, el 19 de febrero de 2021, y bueno, no sé si desgraciado o afortunadamente nos ha tocado vivir un mundial, nos ha tocado vivir una pandemia y nos seguirá tocando vivirla, ¿no? Porque yo creo que esto ha llegado para quedarse, en cierto modo. Pero bueno, estamos muy contentos. Nos ha obligado a acelerar los tiempos, a ponernos a prueba para salir de esta situación y bueno, yo creo que el balonmano gallego ha estado a la altura, no solo la federación, ¿no? Sino los clubs, los jugadores, las jugadoras, entrenadores, árbitros, todo el mundo está sumando y bueno, la satisfacción que tenemos en estos momentos es que el balonmano gallego parece que está muy unido, ¿no? Pues sí. Bueno, y un mensaje para este 2021. Bueno, para este 2021, evidentemente que no nos relajemos, ¿no? Que esto desgraciadamente no ha pasado, pero sí que el balonmano no va a parar. Nosotros tenemos clarísimo que el balonmano en Galicia va a seguir adelante, va a seguir evolucionando, tenemos muchos proyectos en mente. En enero de 2021 espero que a nivel de promoción de base demos un golpe a la mesa, que facilitemos un poco más a los clubs, a las labores de promoción. Y bueno, decir a todo el mundo que mucho ánimo, que se cuiden, que lo prioritario es la salud en estos momentos, que sigamos todas las precauciones que nos dicen las autoridades sanitarias y bueno, y que dentro de las limitaciones que tenemos, que disfruten de estas fiestas y de la familia, ¿no? Que creo que esto, si algo nos ha enseñado, es que tenemos que disfrutar de la gente que queremos al máximo y mientras podamos. Surgen una serie de propuestas en el chat, tales como hacer un gran evento en Año Santo delante de la Catedral de Santiago. No sabemos si vamos a poder conseguir eso y montar la burbuja delante de la Catedral. Hay otra gente que dice de comprarte una cama para la federación, si ya no la tienes. Creo que hay dudas de que duermes ahí o no duermes todos los días. Este año es lo que toca, ¿no? Este año nos toca estar aquí y pasar horas y bueno, decía a Papi Pérez que no nos desafíe, que al final acabará pitando delante de la catedral y luego me dirá que bueno, que a ver si lo ponemos un día con buen tiempo y demás. No, luego no nos quejemos, ¿eh? Nosotros tiramos para adelante. Bueno, pues llegamos al final de este
último de Volta e Media de este 2020. Y bueno, pues personalmente quiero dar las gracias a estos locos que nos juntamos para llevar este programa a cabo, que seguro que el 2020 traerá muchos más. Y que gracias a este equipo, porque, bueno, pues lo habéis hecho posible. Hemos acercado el balonmano gallego a muchas casas y le hemos dado visibilidad a mucha gente que no la ha tenido hasta ahora. Entonces yo a mi equipo, pues ahora en directo quiero daros las gracias, porque no os vamos a mentir, nos hemos pegado un trabajazo, vamos. Y bueno, pues también es bueno que se sepa, ¿no? Y bueno, estamos aquí pues los tres y Mila, que está en la sombra. Pero eso, que muchas gracias. Y gracias a todos. Deberíamos meter a Mila en directo, ¿eh? Deberíamos meter a Mila para que se despida también. Deberíamos, sí, seguramente. Es más, mira, si pones la cámara, te metemos y te despides. Se escucha de fondo. Me dice que no. Mira, te voy a meter, entonces tienes que activar la cámara. Bueno, veis que está Mila en directo, pero nos está haciendo la faena y no aparece. Bueno, la verdad es un poco en la misma línea de María, ¿no? El proyecto que nace para informar un poquito del balonmano gallego y que estamos ahí todos trabajando día a día para mejorarlo. Sí es cierto que ahora, aprovechando que está con nosotros Bruno, pues importante que el Día de Reyes nos darás descanso, ¿no? El Día de Reyes no va a haber programa, ¿no, Bruno? O al final tenemos programa. ¿Cómo está la cosa? Eso parece, ¿no? Os habéis echado atrás el Día de Reyes. Exactamente. Es importante también que no olvidéis de suscribiros. Esta semana hemos soltado un montón de noticias dentro de las redes sociales para que os suscribáis al canal y sobre todo darle unos likes. Bruno. Bueno, nada, yo simplemente desearos unas felices fiestas a todos, agradeceros un montón el esfuerzo que estáis haciendo y deciros que, bueno, que el balonmano no para y que en el 2021 estoy convencido de que vamos a tener muchos más eventos como este y que vamos a poder seguir disfrutando de lo que nos gusta, ¿no? Que al fin y al cabo es el balonmano. Pues sí. Muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí tras la pantalla.